Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo. A ver. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo de Defensa de la SUA y miembro del Cabildo por el Agua, un distinguido expresidente del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Economista Serrano, vamos acercándonos ya a la recta final de este corto gobierno de Daniel Noboa. Hay algunos temas que se encuentran ya en la mira, en el horizonte, como la cumbre iberoamericana de presidentes, evento que posiblemente será ya en medio de una campaña electoral o muy cercano al inicio de una campaña electoral, pero ya con candidatos inscritos. Quisiéramos saber cómo ve usted este tema que ha sido materia de invitación a distinguidas personalidades del mundo, particularmente de España, por parte de el presidente de la República, y al mismo tiempo con la conciencia que tenemos sobre nuestras debilidades, particularmente en seguridad y en movilidad. Bueno, muchas gracias por convocarme a esta entrevista, ingeniero. Estoy recordando lo que ocurrió en Chile cuando en una de esas cumbres iberoamericanas en donde estaba presente en ese entonces el rey de España, ingeniero Juan Carlos, perdón, rey Juan Carlos, eh, cuando intervenía de manera intensa y extensa el coronel Chávez, de un momento determinado el presidente le dijo, ¿por qué no te callas? Algo así me acuerdo. Esas cumbres han ido perdiendo importancia realmente. Francamente, casi habría que decirle al señor presidente Nova, gracias, no queremos la cumbre, lo que queremos es que apruebe la delegación del manejo vial tanto al consorcio este entre autoridades políticas de Azuay y Cañar. Eso es lo que queremos. La cumbre es un poco un bluff. Por otra parte, el propio presidente Noboa le desvirtuó a la agenda y al contenido de esta cumbre, que debía concentrarse en la temática del medio ambiente y en el problema de la crisis climática y del calentamiento global. Pero él derivó e hizo que haya una pequeña mini cumbre en Galápagos para mostrar lo que se estaba haciendo en Galápagos y entonces gestionó que esta cumbre sea sobre empleo para la gente joven. Realmente yo creo que nosotros los cuencanos ya estamos hartos y cansados de tanta salamería que hay con respecto a Cuenca, que Cuenca es la Atenas, etcétera, etcétera, una serie de calificativos. Pero el rato de permitir el uso de nuestra libertad, porque inclusive no estamos ni pidiendo dinero al gobierno central, estamos pidiendo que se delegue la autoridad, que se vuelva a entregar la competencia a las autoridades locales y a los líderes locales, que fueron los que han hecho la vialidad desde aquí adentro. Vea usted, toda la carretera hecha para llegar al complejo hidroeléctrico Paute fue obra del Consejo Provincial de la SOAI y del CREA. Pensando en un proyecto que beneficiaba a nivel nacional, fueron estas dos instituciones las que hicieron el ensanchamiento del Tahual. El Consejo Provincial llegó casi hasta Palmas y de Palmas en adelante asumió la ejecución de la carretera el CREA. Yo recuerdo que el CREA construyó el último tramo, el tramo más difícil que se denominaba el tramo Río Negro, Casa de Máquinas. Debo también indicarle, y permítame, que la construcción del camino hacia Molleturo fue una obra del CREA. Inicialmente se denominaba el proyecto Quinoas Molleturo y se construyó desde el 73 hasta el 83. Luego vino la ampliación o la colocación de pavimento asfáltico en la carretera, pero fue el CREA el que hizo la construcción de esta carretera. Es decir, desde acá se ha probado que hay solvencia técnica, solvencia moral, para ejecutar las carreteras, de tal forma que es incomprensible cómo este centralismo nos quiere halagar con el cuento de la cumbre Así es. iberoamericana. Y se ha vuelto una costumbre que presidentes, pues, son uno tras de otro, ministros, políticos en general de Ecuador, ensalcen mucho la ciudad de Cuenca, sea su ciudad preferida, hablen bien de esta ciudad. Pero en la práctica, donde cuentan las cosas, no son partícipes en decisiones políticas que vayan en beneficio de esta ciudad. Es cierto, es así. Y hay también, estamos acercándonos al 24 de mayo, que recuerda la batalla de Pichincha, batalla a la cual contribuyeron los habitantes de Cuenca y de Loja de manera muy importante, particularmente los habitantes del cantón Cuenca y de la provincia de La Suay. De ahí, por ejemplo, que resulta importante
todo el revuelo que ha causado esta decisión del Consejo Cantonal de Guayaquil de denominar a un tramo de la calle 10 de agosto con el nombre o con el título o la etiqueta de República de Guayaquil. Y entonces ya ha habido una reacción inmediata de la Academia Nacional, del Directorio Nacional, que está centralizado en Quito y quiere hacer una historia centralizada, renunciando a los directivos del capítulo de la Academia Nacional de Guayaquil, diciendo que han tergiversado la historia y que dan lugar al regionalismo. Pero realmente lo único que existe es el centralismo en el norte del país. Y contra eso tenemos que rebelarnos. Qué bueno que sería que la cumbre iberoamericana fuera como temática central los efectos tremendamente negativos del centralismo, que son absurdos, porque hacen un manejo de las finanzas públicas y de las inversiones públicas absolutamente absurdas. Si revisamos, Gustavo, todas las inversiones, el uso de los recursos públicos del ahorro de los ecuatorianos que se hace desde el centralismo, vemos la cantidad de absurdos. Ahí están los absurdos de la refinería del Pacífico, el absurdo de la Coca-Cola Sinclair, el absurdo de los aeropuertos donde no llega ningún avión, el absurdo de los negociados por todo lado, el absurdo de haberle puesto en semejante pedestal a semejante embustero y estafador denominado Carlos Polit. Es decir, porque una vez que se centraliza el poder, la capacidad de decisión, se cometen muchos errores. En cambio, fíjese acá, yo le mencionaba el camino hacia el complejo Paute, fue una acción del CREA en la época de Enrique Arízaga, en la época de Manuel Martínez, quienes invitaron a que trabajen en el departamento de ingeniería al ingeniero Daniel Palacios, al ingeniero Rómulo Márquez, al tecnólogo, o perdón, eh, topógrafo José Ordóñez y más. Y fue el CREA, o sea, iniciativa desde acá la que llevó adelante la construcción del complejo hidroeléctrico Paute. Inclusive la construcción de la presa Mazar fue posible también por la iniciativa local. O sea, en ese momento se descentralizó la SELEC y entonces el complejo Mazar, el complejo Paute pasó a tener cierta independencia y con los excedentes que la producción de Paute, Amalusa, a Guarumales, produjo, con esos excedentes se inició los estudios y la construcción de Mazar. Entonces aquí hay suficiente capacidad para obrar técnicamente, más el centralismo todo lo impide. Qué bueno que sería que esta cumbre iberoamericana tocara este problema del centralismo en los países, en los países iberoamericanos. En los días de los apagones se volvió a reconocer la importancia de Cuenca en materia estratégica de energía en el país, pero pronto se lo olvida. Sin embargo, entre lo poco que se mencionó tras la visita del presidente y del ministro de Energía y de Transportes y Obras Públicas, es que se llevará adelante ese proyecto Santiago Cardenillo que complementaría el proyecto Paute. ¿Lo ve usted factible? Sobre todo, ¿cree que exista la decisión para ir adelante con estos proyectos? Bueno, son dos proyectos. El uno es Cardenillo, que sería una nueva central que tomarían las aguas, que ya son, como se dice en el argot de la generación eléctrica, turbineadas de sopladora. Ujú. Porque ve usted, en Mazar se almacena el agua, se almacena la energía, y en la propia presa de Mazar hay una central que produce alrededor de 170 megavatios. Luego esa agua se desliza y va hasta el reservorio de Amalusa, en la presa denominada Daniel Palacios, y de ahí se toma el agua para conducirla a la central de Caverna, el Molino, que tiene una capacidad de generación de 1100 megavatios. Una vez que el agua genera y mueve las turbinas en la central, el molino, esa agua turbineada baja y mueve las turbinas en la central sopladora de como 400 y pico de megavatios. Esa misma agua iría aguas abajo, perdóname la redundancia, para mover Cardenillo. Entonces, Cardenillo es un proyecto también de como 400 megavatios. El Ujú. caso de Santiago es un megaproyecto. El río Santiago se forma con el aporte de los ríos Upano, río Paute, río Zamora, río Coangos, el río Yaupi. Bueno, tal vez el Yaupi no está más abajo, pero de todos los ríos que bajan desde las estribaciones del Cóndor y del Cutucú. Pero claro, este proyecto gigantesco y todos los anteriores afectan al medio ambiente, afectan la vida de las personas que residen en las riberas.
Entonces, todos esos problemas tienen que ser considerados y evacuados. El río Santiago es un río que tiene un volumen de agua de más de 3.000 metros cúbicos por segundo y termina desembocando en el Marañón. Es uno de los mayores afluentes en cuanto a volumen de agua que nutren al Marañón en la parte alta. El proyecto Santiago el estudio fue realizado en la época que estaba de ministro de Energía Eléctrica el ingeniero eh, Albornoz, y lo realizó la Comisión Federal de Electricidad de México. Ella fue la institución que llevó el estudio del proyecto hasta el nivel de diseño. Sin embargo, surgieron algunas inquietudes varias respecto a la calidad y a la confiabilidad de ese diseño. Entonces hay que tomar mucho cuidado, no así en el caso de Cardenillo, aunque también hay personas que opinan que no debería hacerse Cardenillo porque no sería eficiente. Sin embargo, si se regula el agua, si está regulado un volumen de casi 400 millones de metros cúbicos de masar, esa agua pues va pasando por varias turbinas y moviendo varias turbinas. Entonces, claro, es, digamos, desde un punto de vista de eficiencia, aparece también como muy eficiente el proyecto Cardenillo. Eh, pero todo esto, mi estimado Gustavo, está asociado con la conservación y el manejo del ecosistema, de ahí de los ecosistemas. De ahí que es absolutamente absurdo que el gobierno central quiera imponer la explotación minera metálica en las zonas de páramo, justamente destruyendo el ecosistema de páramo y Ujú. destruyendo el ciclo del agua, que justamente es el que fomenta, es el que da lugar a este giro virtuoso del agua, desde que hay la evapotranspiración hasta convertirse en nubes, luego las nubes se condensan, se almacenan en el suelo de páramo, suelo que es, y ayudan a la vida de todos los seres que están ahí. De ahí que la primera cosa es conservar las zonas de almacenamiento, conservar los ecosistemas. Justamente es la única respuesta que puede haber frente al cambio climático y frente a la respuesta más eficiente para tener agua. Ve usted, acá en Cuenca tuvimos 100 días de estiaje y casi ya de suspensión de Ujú. suministro de agua potable. Luego vino nuevamente otro periodo de sequía y con los problemas correspondientes que ya son producidos por el famoso cambio climático, por la Dentro de crisis toda climática. esta problemática, ¿cómo valora usted el proyecto Soldados Yanuncay? Mucho más pequeño que aquellos proyectos hidroeléctricos, pero también con un papel muy importante en lo que respecta al control del agua. Ingeniero, ahí hay dos problemas. Vea usted, también por el centralismo, ¿no? Aquí tenemos dos ministerios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que no hacen nada. El Ministerio de Agricultura y Ganadería entrega cada cierto tiempo, cada año, con mucha frecuencia, títulos de propiedad a personas que invaden las zonas del páramo, las zonas altas. Esa es una agresión gravísima. Y sin embargo, estoy acabando de leer una noticia sobre una entrega realizada reciente, varias hectáreas, en donde se dice que el mínimo requisito es que tienen que demostrar que han estado 5 años utilizando ese predio. Es un poco lo que pasaba con el IERAC, el Instituto de Reforma Agraria, que exigía que quienes querían tener un lote en las zonas de Morona, Santiago o amazónicas, tenían que devastar y tumbar el bosque nativo y poner algún sembrío, poner vacunos. Entonces, aquí hay un problema de que en la zona de Soldados de Yanuncay el MAG entregó una serie de tierras, regaló prácticamente. No hizo absolutamente nada el MAG ni el MATE en torno a eso. Y tampoco hizo la municipalidad en ese entonces, porque el Cantón Cuenca, que está bajo la autoridad de la municipalidad, del alcalde y del consejo, es todo el cantón, es todo el territorio, todo lo que son las parroquias rurales del Cantón Cuenca, no solo es del centro urbano. Entonces entregó estas tierras a una serie de productores y algunos terratenientes en la zona de Soldados Yanuncay, que son los que originan esta argumentación de que el proyecto Soldados Yanuncay dañaría el ecosistema, algo así. Pero la verdad es Son que estos nuevos propietarios los más problemáticos. allí hay algunos que tienen superficies de terreno grandes. Y claro, y además viene ahí, o hay un afán hasta tramposo, mi estimado ingeniero. Hay algunas personas que están haciendo gestiones para
y con complicidad del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del MAG, para conseguir entrar en los bosques protectores, en los bosques cercanos, para adquirir terreno con la idea, sucia idea, de después vender esos terrenos a los concesionarios mineros. ¿Qué Eso tipo de ya fue un intervención escándalo. pública posiblemente de las entidades de aquí de Cuenca de la SUAY debería darse para desenredar este tema? Bueno, tiene que haber un ambiente de transparencia. Los últimos hechos, este hecho de los aluviones en Marianza, acá de Sayausí más arriba, y al ingreso casi de Yabiuco o Yuyuchas, como llamábamos, nos hacen ver, son hechos verdaderos de que no podemos desatender la presión y el manejo, o las ambiciones o la presencia de los intereses individuales en las zonas del ecosistema de páramo. Y entonces tiene que haber transparencia, no tiene que haber transparencia en la que ingresen las instituciones locales principalmente. Le comento, por ejemplo, que acá el mate no tiene ninguna autoridad. Hay una serie de concesiones que yo observo en las publicaciones que hacen en el diario local. Veo que hacen publicaciones en donde retratan las solicitudes que hacen las personas para conseguir asignaciones de terrenos en las zonas de páramo o para conseguir asignaciones de agua. Y lo interesante es que viene con el sello de Loja, es decir, se decide en Loja los destinos de las asignaciones de muchos de los cantones de acá. Pero volviendo al Soldados Llanos-Cay, también ahí etapa no se ha hecho presente ni la alcaldía, porque el proyecto Soldados Llanos-Cay va a beneficiar almacenando agua para justamente consumo humano. Entonces, debería haber una transparencia, deberían haber Claro, mesas entre redondas. otras cosas, suplirá la mitad del agua que falta para que funcione Sustac a plenitud, esa planta de agua. Así es, así es. Y además, sí, porque Sustax, digamos, si nosotros tenemos alguna ventaja natural comparativa aquí en nuestra pequeña olla y ecosistema, le comento, yo estuve en Estados Unidos, estuve en el estado de Nebraska y, bueno, son tan grandes estos territorios. Lo nuestro es un territorio pequeñito, por tanto tenemos que cuidarle muchísimo. Pero nuestro nicho, nuestro terruño, nuestro ecosistema es una maravilla. Tenemos agua, tenemos todo. Entonces, eso tenemos que preservar porque, claro, crece la población, crece la demanda por el agua, porque ha crecido el número de consumidores. Entonces tenemos que Claro. precaver eso. Son mayores razones para cuidarlo. Se nos va a agotar el tiempo. No quisiera dejar de escuchar su comentario sobre esta especie de conspiración que se está dando. Ministerio del Ambiente, esposa del presidente, Dandy Precious Metals, conspiración contra los intereses de Cuenca manifestados claramente en la consulta popular de Cuenca y en la de Girón para sacar adelante Quimsacocha. Bueno, es para caerse de la vergüenza que lamentablemente muchas de las personas se han vuelto eh, y unos sinvergüenzas completos, ¿no? Unos cínicos. Recordemos lo que pasaba con el presidente, con el señor Guillermo Lazo, que fungió de presidente, cómo nos mintió de la A a la Z y se quedó tranquilo. Igual ahora el presidente Noboa, que pertenece al grupo económico Noboa, ellos tienen intereses en varias inversiones mineras. Las transnacionales mineras ubican a estos personajes y les invitan a que sean accionistas en proyectos. Tal es el caso del proyecto Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, y tal es el caso de la Dundee Precious Metals, ¿no? Es muy posible que el gerente de la Dundee Precious Metals, que pretende el proyecto Quimsacocha, haya ido a golpear las puertas del grupo Novoa para invitarles a que compren acciones y sean accionistas en este proyecto. Pero realmente, Gustavo, lo del proyecto Quimsacocha y la presencia de la esposa del presidente es algo también vergonzoso. Ni siquiera se informan, es decir, ellos están obnubilados, para ellos solo cuenta el signo del dólar. Y entonces no averiguan cómo es la situación. El Quimsacocha no puede darse por ningún concepto, porque es una mina que está saturada de arsénico. Ve usted, ellos en esta primera etapa piensan mover 14 millones de toneladas de roca y hay un 10% de contenido de arsénico, pero no solo arsénico, hay cadmio, hay plomo. Pero ellos no revelan esa cosa y esconden.
Y lamentablemente el mate en Quito tampoco hace referencia a esta condición de la existencia de arsénico. Entonces, los azuayos y los cuencanos no podemos permitir la explotación de ninguna mina de oro porque todo oro está con arsénico. O sea, es sabido que donde hay oro hay arsénico. Quien Y el quiera puede consultar. propósito número uno más inmediato de Dandy Precious Metals, hasta donde conocemos, es el de dejar afuera a Cuenca, al Cantón Cuenca, de la eventual consulta o consultas populares que se hagan con respecto a Quimsaconcha. Eso es absurdo porque justo el proyecto de ellos y el cuerpo mineralizado está sobre las fuentes de agua de donde nacen ríos que vienen, que van, el río Rilcay, que va hacia toda la zona de Santa Isabel, está el río, sale al río Iquis, que irriga toda la zona de Tarqui, y va también hacia el río Yanuncay. Y entonces, esta cantidad gigantesca de arsénico quedaría en, en los famosos relaves, Gustavo. Solo para tener una idea, perdóneme usted, de la brutalidad de la explotación minera y la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro terruño, de nuestro suelo natal. Quiero hacerle referencia a lo que ocurre con Cóndor Mirador en el cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en donde el gobierno ha autorizado que se pase de una explotación de 60.000 toneladas de roca triturada diaria a 140.000 toneladas. Imagínese usted, para tener una idea de lo que esto significa, Cuenca produce diariamente alrededor de 500 toneladas de basura. Pues bien, la compañía EXA China en Cóndor Mirador va a triturar eh, 280 veces la cantidad de basura que Cuenca produce, por 140.000 toneladas, dividido para dos, o multiplicado por dos, dividiéndolo por cada 1.000 toneladas para 500, como es la cantidad de basura salen 280 toneladas de toda la basura que Cuenca produce. Sí, es monstruoso. Y Quimsaconcha no se queda lejos, sobre todo considerando los daños que pueden producirse allí en esta zona. Estamos hablando de casi 8.000 hectáreas, igual al área urbana de Cuenca. Así es, unos latifundios. Y no, pero el propósito del gobierno centralista y de los funcionarios corruptos del Ministerio de Energía y Minas, y les digo corruptos porque no controlan nada. Sí, ni siquiera se sabe, por ejemplo, en el caso de Cóndor Mirador de la mina china, esos minerales o concentrados minerales, ¿qué nomás llevan? Ujú. ¿Dónde está el laboratorio que examine en detalle? No sabemos qué nomás Sí. están llevando. Pero perdóneme aquí, Gustavo, otro comentario. ¿Se imagina usted que Cóndor Mirador recibe un kilovatio de energía eléctrica subsidiado de alrededor de 0,5 centavos? Y cuando hubo la crisis energética, el gobierno central, hay que preguntarle si suspendió el suministro de energía a Ujú. Cóndor Sí, Mirador sí, mientras a todos los ecuatorianos nos suspendían. Y una cosa, para no suspender, ellos compraban a Colombia a un precio 4 veces estos 5 centavos, compraban a más de 20 centavos el kilovatio sí. de energía ahora y le subsidiaban a la empresa minera. Es decir, realmente son cosas absolutamente absurdas. Lamentablemente, economista, el tiempo se nos ha agotado ya. Ojalá sean temas que se puedan discutir abiertamente en la Asamblea Provincial, que con altas posibilidades podría realizarse en los próximos días en esta provincia. Ingeniero, sí, tenemos que luchar por la defensa de nuestro ecosistema, de nuestro terruño. No podemos dejar que nos destruyan nuestras fuentes de agua, las transnacionales, lamentablemente en alianza con el gobierno centralista corrupto. Debemos Sí. nosotros también proclamar una república, nombrar una calle que se llame República de Cuenca, porque fuimos República de Cuenca a un momento determinado, inclusive con una constitución propia. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias, ingeniero. Siempre a las órdenes en defensa de los intereses legítimos y nobles de nuestra ciudad y de nuestro ecosistema. Declaraciones del economista Enrique Serrano, expresidente del CREA, miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY.